Bienvenidos a este espacio de comentarios desde las Andas con el maestro en Historia del Arte, Walter Enrique Gutiérrez. Walter, qué gusto tenerte aquí, poder compartir acerca de estos temas tan interesantes y tan apasionantes y tan importantes que son para nosotros como cultura guatemalteca, como guatemaltecos y sobre todo cucuruchos, que debemos formarnos y tenemos la misión de evangelizar y llevar un trabajo pues excelente a las calles, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué estamos creando este espacio, verdad? ¿Por qué vamos a platicar de la estética de las andas procesionales? Bueno, Javier, muchas gracias por la iniciativa, muchas gracias por invitarme, gracias a Mirra Estudio por este trabajo que hoy iniciamos en este episodio. Y me gustaría justamente reflexionar en lo que acabas de decir. ¿Por qué tenemos que hablar de adornos procesionales? Es un tema apasionante, sí, y los guatemaltecos somos efectivamente eso, muy pasionales cuando hablamos de adornos de la Semana Santa guatemalteca, pero al mismo tiempo es un tema muy profundo, ¿no? Porque la estética de la Semana Santa guatemalteca se transformó completamente a principios del siglo XX. Y ese recorrido que llevamos de poquito más de un siglo, si bien es cierto, en su esencia no se ha modificado demasiado, porque originalmente los adornos surgen para enviar pequeños mensajes a una población urbana que entendía más o menos bien la doctrina cristiana a principios del siglo XX, hoy se ha transformado en una gran expresión que en las calles busca llevar un mensaje a las personas que lo ven. Y ese mensaje continúa siendo religioso. El asunto acá es que nuestra población ya es muy heterogénea. A la Semana Santa guatemalteca llegan católicos, llegan evangélicos, llegan agnósticos, llegan ateos, y los mensajes son medianamente captados, además de los problemas que tenemos para reconocer que nuestra cultura ha dejado de ser letrada y se ha transformado prácticamente en visual. Eso ha manifestado un reto, y ha manifestado un reto constante para quienes hacen adornos, que se tienen que preparar muchísimo para conocer los espacios, por ejemplo, y poder hacer que, a pesar de todo esto que ha pasado, especialmente en las últimas 3 décadas, los adornos sigan constituyéndose como una de las muestras más esperadas, más cotizadas del arte en las calles, del arte efímero, pero al mismo tiempo de la semiótica del Evangelio de la Iglesia Católica en Guatemala, en la Semana Santa y en la Cuaresma. Hacemos hincapié un poquito en este tema de la importancia, ¿verdad? De ser responsables y consecuentes con el arte que nosotros llevamos a las calles. Pero aquí me surge una duda. ¿Existe una teoría del arte que se pueda aplicar a nuestras andas? Bueno, para comenzar siempre diremos que el arte es una expresión humanista totalmente cualitativa, es decir, que se evalúa según sus calidades y cualidades, no según sobre sus cantidades. Es decir, no se puede medir qué cosa es más barroca que otra, qué cosa es más romántica que otra, y entonces cuesta un poquito de pronto pensar en que podemos comparar y podemos analizar cuestiones de tipo artístico, pero sí podemos estar convencidos que para formarnos para hacer adornos tenemos que tener un conocimiento no solo de teoría aplicada al arte, como podría ser técnicas de pintura, técnicas de escultura, manejo del espacio, cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, sino también de otras cosas muy profundas, como por ejemplo teoría iconológica y iconográfica de Panofsky, teoría social del arte, teoría de la semiótica, para poder entender cómo manejamos la relación entre los signos y los significados. Esto es importantísimo. Es decir, a estas alturas, llevar unas andas a la calle implica una serie de responsabilidades formativas de quien realiza un adorno, ¿verdad? Porque eso que va a sacar es lo que la gente va a percibir como bello, lo va a reproducir, que eso es muy interesante, incluso muy rápido adentro en nuestro mismo país, o en El Salvador, o en Honduras, o en Costa Rica, o en Nicaragua, y por supuesto lo que la gente conceptualiza como arte después de ver una procesión. Entonces, sí es una responsabilidad, sí tenemos teoría, ¿verdad? No teoría específica del adorno procesional como tal, pero sí teorías aplicadas a la construcción de los adornos y que provienen de diversos tipos de construcción teórica. Has hablado, no solo ahorita que lo mencionabas, sino en otras ocasiones has tenido la oportunidad de que hay que hablar de estas estéticas, de estos adornos y de estos mensajes. Y este programa justamente surge por esa iniciativa. ¿Por qué insistir en cuidar los adornos para salir a la calle?
Pues fíjate que en primera instancia tendríamos que reconocer que los adornos tienen muchas funciones. Una función evangelizadora, ¿verdad? Que es como el estandarte oficial, ¿sí? O sea, una procesión sigue teniendo sentido dentro de la comunidad católica, dentro de los guguruchos, porque evangeliza, porque comunica, porque construye, edifica el conocimiento que nosotros tenemos sobre verdades de la fe. Y entonces tenemos muchas fuentes para analizarlo. Esa es una cuestión que tiene de responsabilidad quien la hace. Pero también está el tema estético, por supuesto, ¿verdad? Que lo vamos a desglosar muchísimo más durante estos contenidos. Pero está el tema pedagógico. ¿Cómo enseñás a ver el arte al mundo? ¿Sí? Y está el tema de la comunicación. ¿Cómo logras que la gente pueda llegar a conocer qué es lo que estás haciendo sobre las andas procesionales? Y eso es muy importante actualmente porque estamos en el tiempo de la información, pero también de la desinformación. Y así como hay páginas que pueden darnos contenidos serios y hacer valoraciones fundadas en teorías y en conocimiento preexistente, hay muchas que solamente cuentan anécdotas o reproducen cosas que no son precisamente verídicas o comprobables. Y entonces eso también es un reto dentro del trabajo que se hace para concebir un adorno procesional y que es sumamente delicado en este momento del siglo XXI. A lo largo de, me atrevería a decir, de la última década, has hecho análisis, comentarios, observaciones acerca de los adornos procesionales de la Semana Santa. ¿De dónde salen estos comentarios y por qué existen desde el 2009? Bueno, efectivamente estos comentarios que hoy los estamos pasando a audiovisual, ¿verdad? No es que no vayan a volver a existir en escrito. Para un historiador es muy importante escribir. Y como historiador también estoy consciente que nosotros hemos dejado de hacerlo, ¿verdad? Las hermandades no escriben de oficio, ¿sí? No tienen bitácoras de lo que sacan a las calles o de lo que significan sus adornos, además de sus programas de mano. Pero no hay unas descripciones totales, ni unos análisis, ni comparaciones, ni críticos sobre lo que se ve en las andas. ¿Y qué es lo que sucede? Porque alguien podría decir, mire, pero ¿cómo es posible que usted se atreva a criticar? Bueno, la crítica es una acción intelectual que se genera en la Francia ilustrada a finales del siglo XVIII para justamente orientar opinión. Porque uno tendría que estar consciente que uno no puede saber todo, ni tampoco es nuestro deseo que todo el mundo pues esté totalmente imbuido en el tema. Pero hacer crítica surge por la necesidad justamente primero de registrar y segundo de orientar la opinión. Es muy probable que nosotros vemos pasar la procesión y lo hacemos tan rápido que no nos damos exactamente cuenta de todo lo que la procesión tiene adentro, es decir, me refiero al adorno. Y eso de alguna forma existe o ha existido por lo menos desde 1982 gracias a que Haroldo Rodas Estrada, que fue mi maestro a quien le guardo un profundo respeto y un gran cariño, fallecido en el año 2016, realizó en Prensa Libre. Y no es que esté diciendo yo que yo sea su heredero, para nada, sino que simple y sencillamente me gustó mucho la idea, la pude replicar en su momento y de alguna manera los comentarios, que en su momento se llaman comentarios reales, no por realeza, sino porque son reales de realidad, un poquito a la manera en que Garcilaso de la Vega escribió en el siglo XVI en el Perú. Lo que buscaba era justamente describir y analizar lo que su pueblo hace para estas fiestas tan importantes, en este caso la Semana Santa. Por eso existen, por eso fue que se me ocurrió. Es cierto, ¿verdad? Los primeros fueron en el 2009. Hoy si los leo me da un poquito de pena porque digo yo, ¿cómo es que escribí así? Pero ha sido un ejercicio constante, ¿verdad? De introducir nuevos temas, nuevos enfoques académicos y eso de alguna manera creo yo que es una contribución a la Semana Santa para que se pueda revisar en el futuro y para que quede una constancia de qué es lo que se hace. Estamos en un recinto muy importante, ¿verdad? Estamos en una de las procesiones pues, con más afluencia de personas. Bueno, estamos en las bodegas de una de las procesiones con más afluencia en la Semana Santa guatemalteca. ¿Dónde más vamos a estar? Porque creo que hemos ido preparando pues, estos episodios para hablar literalmente desde las andas. Entonces, contarnos un poquito de pues, qué espacios hemos escogido. Bueno, primero reconocer que estos espacios son espacios muy privados, ¿no? Son unos espacios que las hermandades guardan celosamente. Aquí nadie entra antes de la procesión de Domingo de Ramos, por ejemplo. Y representan mucho de ese trabajo formativo de las instituciones. Vamos a estar hoy
¿verdad? En este episodio, en las bodegas de Domingo de Ramos, de la procesión de Domingo de Ramos de Jesús de los Milagros, y agradezco profundamente la confianza del Padre José Luis Colmenares por permitirnos ingresar a este espacio. Y luego vamos a estar en la recolección, ¿verdad? Donde las andas de Jesús del Consuelo y el Señor Sepultado pues también descansan durante todo el año. Un agradecimiento especial al encargado general, el licenciado Dr. Ruano, por la amabilidad de permitirnos el acceso. Vamos a ir también a las bodegas de nuestra parroquia de los Remedios del Calvario, y agradezco muy especialmente al Padre Francisco Pop por la facilidad de poder ingresar a las bodegas. Y por último, en San Francisco el Grande, donde el doctor Diego Rosales también nos ha facilitado el acceso a las bodegas. Así que, como digo, son lugares especiales, lugares que no son comunes de mostrar y que en esta oportunidad pues tenemos la oportunidad de visitar y de conocer. Dentro de estos espacios y dentro de los comentarios que en otras oportunidades has hecho, has hablado mucho acerca de los mensajes, y muchas veces parece que se confunde un poquito el discurso más que la representación. ¿Cómo has escogido los adornos de los cuales vamos a profundizar y qué vamos a analizar de estos adornos? Cada una de las cuestiones, diríamos, que forman el discurso de las andas son muy importantes, ¿no? El discurso propiamente dicho, es decir, el manejo del mensaje con sus signos y sus significados, que son una rama, diríamos, especial de este conocimiento. Y por el otro lado está la representación material o formal del arte. ¿Cómo podríamos concebir nosotros una destreza óptima del adorno procesional? Y a mí me parece importante remarcar que para hablar en estos programas he seleccionado 7 mensajes que me han parecido sumamente elaborados, discursos muy finos, ¿no? Que de pronto pueden ser muy difíciles, ¿verdad? Pero que nos hablan justamente de ese reto actual que existe por llevar mensajes con una fuerte carga teológica o histórica y con una gran riqueza del uso de signos y símbolos. Y por el otro lado vamos a hablar de 7 adornos que tienen pues una gran fortaleza, que es el tema material de la representación, basados en un estilo particular. Pudiera ser, por ejemplo, un historicismo o algún rescate arqueológico de un tiempo de la época de Jesús, y eso nos va a marcar mucho la parte visual, la parte estética pero formal, la parte material de la representación. Entonces de eso se trata esta vez. Y me gustaría, tal vez para iniciar este asunto de los discursos, remarcar que en estos que vamos a analizar, los signos no tienen que tener significados creados para la procesión. Muchas veces quienes diseñan los adornos caen en algunas tentaciones, como decir, bueno, es que las 24 rosas significan tal cosa, es que los faroles significan tal cosa, es que las 14 lámparas significan tal cosa. Es decir, las cosas significan una cosa a partir de la experiencia del ser humano a través de la historia. No podemos inventarnos significados para los signos, porque si lo hacemos, la gente no va a poder entenderlos, ¿sí? Tenemos que tener claro, por ejemplo, que una paloma siempre va a significar la paz, que una rama de olivo siempre significa la paz, que el color blanco siempre significa la paz. Es decir, que los significados tengan sustento a la hora de ser utilizados, porque si nos los inventamos para la procesión, pues lo que creamos es una confusión. Damos inicio a estos comentarios desde las bodegas de San José. Y justamente vamos a hablar de Jesús de los Milagros. Ve tú y haz lo mismo, el valor de una escena unificada, el primer jueves de Cuaresma. Un adorno que sorprendió por lo sencillo, de verdad que un mensaje que realmente era conmovedor. Algunos decían que era simple, pero ¿qué hay que aprender de este adorno? Bueno, mira, en primer lugar, la intencionalidad de traer de la mitad del siglo XX un adorno con una estética, vamos a decirlo así, sencilla, pero de alto impacto. Vamos a decir, bueno, los embreados estaban reproduciendo, por decirlo así, esa técnica antigua del embreado. No es la piedra con texturizador, con diversas capas de pintura, no, es el papel de embreado, ¿verdad? Es justamente el rescate de esa técnica, con una incorporación interesante que es la flor natural, que en este caso eran lavandas, y que le daban un marco de naturalidad al adorno. Pero eso es nada más la parte, diríamos, más externa del trabajo. Y como estamos hablando de mensajes, a mí me gustaría remarcar esto.
La parábola del buen samaritano es quizás una de las más directas que Jesús realiza a la hora de hablar de la caridad, pero de la caridad personificada, de la caridad en la persona que la necesita, encarnarse en esa persona. Y entonces, cuando uno veía la procesión de Jesús de los Milagros el primer jueves de Cuaresma, uno podía descansar la vista solamente en tres cosas. Una escena primaria donde el samaritano estaba atendiendo al herido, se bajó del pollino y fue a atender al herido. Jesús en el centro y alejándose en ese camino inclinado, que eso es muy interesante porque es una subida. Es una bajada y es una subida, ¿no? Pero subiendo el camino iban dos personajes más, que la Biblia nos relata quiénes eran esos personajes más. Y entonces, cuando tú te detenías a meditar sobre esto tan sencillo, te quedaba muy claro cuál es la idea, y también esto es parte de recordar en los mensajes y las realizaciones de principios del siglo XX. ¿Qué es lo que pasa cuando tú ves a alguien que está necesitado, puede ser herido físicamente o emocionalmente, y pasas de largo? Le das la espalda a Jesús. Y eso es lo que hacían esas personas en el adorno de Jesús de los Milagros. Le daban la espalda a Jesús. Claro, le estaban dando la espalda al herido, pero al mismo tiempo se lo dabas a Jesús. Porque cuando tú ves y analizas cómo se crea el mensaje, Jesús y el herido y el buen samaritano quedan en un mismo plano, en el plano delantero. Y los otros, al irse alejando, le dan la espalda a ambos. Le das la espalda al prójimo, le das la espalda a Dios. Eso, con tan pocos elementos, creo que es un hit, ¿verdad? Eso es un hit, porque puedes transmitir algo tan sencillo, tan elemental como entender la misericordia con pocos elementos y en un adorno que podría resultar austero, pero que logra enviar ese mensaje de una forma determinante. Interesante porque dentro del marco del primer jueves de Cuaresma es una procesión penitencial, ¿verdad? Este sentido austero que mencionas puede ser también parte de este discurso penitencial del cual nos invita la Cuaresma. Ahora bien, ¿tienes antecedentes o existen antecedentes en la representación de este mensaje y este adorno? Sí, tenemos un antecedente interesante, ¿no? De 1993, con Jesús Nazareno del Consuelo, donde en la escena primaria también estaba el buen samaritano atendiendo al herido, pero la parte de atrás tenía otro discurso completamente diferente. Y aquí creo yo que pues es donde tenemos que recuperar todas estas cuestiones de cómo los artistas se enfrentan a desarrollar los temas. En el 93 era una idea más compleja, ¿verdad? En una anda mucho más grande, y en esta del 2026 vemos una cuestión mucho más sencilla, por decirlo así, más básica en cuanto a que los recursos discursivos son pocos, pero el mensaje está igualmente logrado y quedó muy claro, ¿verdad? Muy preciso. Entramos a nuestro segundo mensaje y es el de Jesús Nazareno del Consuelo el primer domingo de Cuaresma. El que a ustedes los escucha, a mí me escucha. Una biblioteca desordenada vista al principio del anda, 4 ancianos elegantemente vestidos y discutiendo en un púlpito. ¿Cómo se amarra este discurso con Jesús del Consuelo y por qué lo seleccionas como un aporte? Bueno, en primer lugar habría que resaltar la novedad de la cita, ¿no? Si bien es cierto, siempre tenemos mucho esta conexión que se hace en los adornos sobre la misión de la iglesia de ir y predicar, de extender el evangelio, de construir el reino, esta vez se utilizó algo muy novedoso. Y no solamente es la cita, sino también es la parte de la representación, ¿no? Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, ¿sí? Quien escucha a esta iglesia, ¿verdad? Milenaria, 2 veces milenaria, lo escucha a él. Y entonces el discurso se desarrolla en una biblioteca que está pues con todos los libros desordenados y tirados, pero esa es la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Recuerden ustedes lo que pasa en Pentecostés, ¿sí? Es un ruido ensordecedor, es el fuego, es el viento que entra y crea
un diálogo en muchos idiomas. Es eso que está en esa biblioteca, un diálogo en muchos idiomas. Ahí veíamos nosotros libros de San Agustín, de Santa Catalina de Siena, de San Juan Pablo II, de San Isidoro de Sevilla, de San Agustín, de San Ambrosio, San Gregorio Magno, en muchos idiomas, en muchos tiempos, porque en la Iglesia Católica nuestra doctrina no está fundada solo en la Sagrada Escritura, sino está fundada también en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Eso es lo que representaba ese gran discurso que nosotros veíamos. Y quizás uno de los éxitos más grandes acá es justamente ver a los 4 padres de la Iglesia no dispersos en el adorno, sino condensados en una especie de mini concilio donde los 4, atemporalmente, porque los 4 en realidad nunca estuvieron juntos, pero en la época del Barroco se pintaron juntos para demostrar esa unidad en la diversidad. No pensaban igual, pero están juntos y están construyendo iglesia. Son los 4 padres de la Iglesia latina. Eso para mí creo que es un discurso sumamente interesante y muy rico, tanto en iconografía como en la comprensión y en la forma en que llega a las personas. Es inevitable hablar de la parte material, pero ¿qué destacas de la parte artística de este adorno del primer domingo de Cuaresma? Yo creo que la novedad podría ser justamente eso, ¿no? Mostrar una biblioteca. Eso no es muy común, ¿no? Es casi que una originalidad de Recoleta en este caso. Y el hecho de poder atar todo esto tan rico de la construcción de la doctrinalidad católica, ¿no? La palabra, ok, Jesús va en un púlpito, es la palabra, ¿sí? El magisterio es la enseñanza, ahí están los 4 padres enseñando, ¿no? Y la sagrada tradición. Una buena parte de nuestro conocimiento está en la tradición, que también está representada por ellos. El hecho de que fueran vestidos con prendas del tesoro de la catedral, el hecho de que tuvieran ese espacio tan hermoso, ¿verdad?, donde están todos juntos, creo que esos son aportes interesantes que apoyan totalmente desde el arte la parte discursiva, la parte del mensaje, pues que insisto, es un mensaje sumamente original e interesante. Entramos a un tercer tema, un tercer mensaje dentro de las alegorías y adornos de la Cuaresma de la Semana Santa 2026. ¿Estáis preparados? Las vírgenes prudentes y las necias con Jesús Nazareno de la Salvación el primer domingo de Cuaresma. Este es un tema que tiene varios referentes en la historia procesional guatemalteca, lo hemos visto varias veces. ¿Qué es lo más novedoso esta vez en esta realización que tiene la Hermandad de Santa Catarina Bobadilla? Bueno, yo creo que es la limpieza, ¿no? La limpieza para poder hacer que la gente capte de inmediato de qué se trata el tema. Efectivamente, las 10 vírgenes son un tema recurrente en nuestros adornos, ¿verdad? Jesús Nazareno de la Merced lo estrenó, por decirlo así, en 1975. Luego lo vimos con Jesús del Consuelo en la primera década de este siglo y recientemente lo vimos en Santa Marta también. Y entonces precisamente causa esto, ¿no? Bueno, pero ahora otra vez este tema que lo hace tan importante. Primero, digamos que es un tema muy actual. El ¿estáis preparados? Es una cuestión que siempre es una pregunta como agobiante para todos. Bueno, ¿estáis preparados? ¿Estáis preparados para qué? ¿Verdad? El tema Jesús mismo lo explica, que dice, es como cuando el Hijo del Hombre vendrá, como pasa con las novias que esperan al novio, y unas muy descuidadas no guardan suficiente aceite y no tienen luz para recibir al novio, mientras que hay 5 que sí tienen luz para recibir al novio. Es decir, recibir al novio es esa analogía de la esposa de Cristo, la iglesia, que espera al novio, el Cordero, ¿verdad? Y entonces eso se vuelve como muy actual, esa pregunta de que si nosotros como iglesia, como fieles, estamos preparados para recibir a Cristo. Pero eso es una pregunta también que nos cuestiona en muchos otros aspectos de nuestra vida. ¿Estamos preparados para enfrentar a este mundo cotidiano, a esta agresividad que existe en el mundo de hoy? Todas esas cosas saltan a la vista cuando te interpela este adorno. Por eso es que es un mensaje que
suele ser muy exitoso, y suele ser muy exitoso cuando tienes la capacidad de hacer algo tan limpio como lo que esta vez llevaba Santa Catalina Bobadilla el primer domingo de Cuaresma. Creo que ese es su éxito, ¿verdad? Que nadie se queda con la duda, porque efectivamente lo tienes bien plasmado dentro del adorno. Mencionabas lo contundente y lo impactante que es este mensaje, ¿verdad? Y que lo hemos visto anteriormente en otros adornos y en otras andas procesionales. Y mencionabas esto de lo contundente, pues porque es una pregunta directa, ¿verdad? Que nos cuestiona y que nos hace reflexionar acerca de nuestra vida como cristianos, como católicos, y de cómo nosotros estamos preparados para vivir esa vida. No solo para la venida de Cristo, sino también pues para encontrarnos a nosotros mismos como cristianos. ¿Por qué crees que se repite este mensaje y por qué se repite con esta regularidad o con esta fuerza tan contundente? Bueno, en primer lugar, pensaría yo que los adornos tienden a repetirse porque los artistas que generan estas ideas tienen en su mente un impacto especial de lo que ellos vieron cuando fueron pequeños. En este caso, que estáis preparados, viene por lo menos desde 1975 con Jesús de la Merced, que dije hace un momento, donde no aparecen las vírgenes, solo aparecen las lámparas encendidas y apagadas. Me parece que se crea en la mentalidad de quien proyecta el adorno una especie como de deuda con su infancia o de deuda con el momento en que lo impactó, y entonces vuelve a recrear los adornos que para él fueron importantes. Por eso es que vemos continuamente ciertas proyecciones artísticas, por ejemplo, este tema de las vírgenes, o el tema del pan vivo bajado del cielo, o el templo del Agnus, el tema del Agnus Dei, que manifiestan justamente esas ideas. Pero también hay otra explicación, ¿no?, que podría ser la poca referencialidad que tenemos a veces de otras temáticas, ¿sí?, o de otras expresiones artísticas. Aquí la diferencia es que estáis preparados al momento de analizar el que vimos en Santa Catalina Bobadilla, nos revela, por ejemplo, esa gracia de colocar a las vírgenes dormidas, así prácticamente, ¿verdad?, desparramadas en su lecho, que lo hizo muy natural, ¿verdad? Lo hizo con mucha espontaneidad, y eso creo que de alguna manera le marca una especie de punto a favor en esta nueva interpretación que se hace en Santa Catalina Bobadilla. Por ahí creo que podríamos entender el porqué de esas repeticiones. A veces podríamos pensar en ciclos que se van renovando y que cada artista pues tiene adornos, mensajes que lo han impactado y que él también los quiere volver a hacer. Yo siempre pensaría que un artista tiene que proponerse retos y crear algo nuevo para ser él la referencia del futuro, y no ir a buscar al pasado cosas que volver a proyectar. Llegamos al final de este primer espacio de comentarios desde las andas, y bueno, creo que hemos hecho mucho hincapié en la importancia que tienen estos adornos y estos mensajes en los adornos de las procesiones en Guatemala. Pero hay mensajes que pueden ser complejos, sencillos. ¿Cómo concluimos dentro de estos temas que hemos ido abordando? ¿Cómo concluimos qué es lo mejor para tomar en cuenta al momento de realizar un adorno? Bueno, mira, lo óptimo sería que nuestros mensajes pudieran ser conocidos. Yo diría que con antelación, pero yo sé que las hermandades son muy celosas de dar a conocer sus mensajes. A veces pensando en que la sorpresa es el mejor factor dentro de la Semana Santa. Y eso es un poquito complicado, ¿no? Porque a estas alturas, que uno pensaría que la velocidad con que corre la información nos va a permitir divulgar el adorno en unas horas, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Entonces nuestro mensaje debería ser fácilmente comprensible. Pero también tendríamos que entender una cosa. ¿Cuánto está preparado nuestro público para entender los mensajes hoy en día? Yo podría pensar que si la inteligencia artificial nos puede facilitar, por ejemplo, tomar una fotografía de una escena y mandarla inmediatamente, que nos describa las cosas, sería una cuestión muy positiva, ¿verdad? Porque nos ayudaría a entender en la calle inmediatamente un adorno. Pero no sé si nuestras nuevas generaciones pueden estar haciendo ya esto en las calles. Y entonces tienes un reto muy, muy complejo, ¿no?
o haces un adorno muy bello, pero que no se puede comprender mucho porque tiene muchos códigos, o haces un adorno muy básico en materia artística, pero con un mensaje muy plástico, muy didáctico, muy fácil de entender, o te esfuerzas mucho en comunicación y haces que el mensaje y el adorno circulen muy bien en las plataformas para que la gente lo pueda entender. Creo que es un momento difícil, ¿no? Es un momento difícil para este tema, pero también tendrías que estar consciente que tienes que estar satisfecho y contento con lo que llevas sobre las andas. Estar convencido de que tu mensaje y tu realización artística van de la mano y pueden de alguna manera satisfacer no tanto quizás a una gran comunidad de lectores visuales, sino a tu propia comunidad, ¿verdad? Para que ellos se sientan también contentos, integrados y tomados en cuenta a la hora de poder leer esto en las calles. Creo que eso es muy importante, enseñarle a leer a la gente los adornos, ¿verdad? Y eso se logra quizás en pequeños grupos y muy posteriormente podríamos pensar en grandes grupos. Bueno, listo, muchas gracias. Creo que inclusive parte de esta iniciativa es ir formando ese criterio, ¿verdad? Ir hablando de estos criterios que de alguna u otra forma nos pueden ayudar a hacer estos mensajes más digeribles y más comprensibles. Así que muchas gracias. Este fue nuestro primer espacio de comentarios desde las andas y nos vemos en un próximo episodio.